Bueno, le damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Bueno, estamos iniciando semana, hoy lunes, y contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en ese segmento dedicado a lo que es la familia. Así es que, doctor Jiménez, muy buenos días, ¿cómo estamos hoy? Muy buenos días, bien, gracias a Dios. Esperamos que también quienes nos sintonizan y quienes escucharán posteriormente este mensaje, sea un mensaje que lleve a ustedes la paz y el reconocimiento de que estamos en manos de quien perfeccionará la buena obra que ha iniciado. Así que vámonos al tema del día de hoy en la familia, una comunicación que edifica, que construye, que da unidad. Recordemos los consejos prácticos de la semana anterior. En primer lugar fue estar conscientes de que cada uno de nosotros en la familia ha recibido al Señor como Salvador. Pregúntelo a sus hijos, pregúnteselo usted, pregúnteselo al abuelito, al tío, al hermano, a todos los que en familia estamos, pues cada integrante de la casa, de la familia, debe entregar su vida al Señor. Segundo consejo, pedir y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Recordando que en la cruz, cuando lo recibimos de Salvador, como Salvador, ahí muere nuestro viejo hombre, pero es sepultado en el bautismo. Así que pidámoslo no solo en agua, tengámoslo, sino en el Espíritu Santo. Y tercer consejo, reflexionar para que todo lo que hagamos sea para la honra de Dios y conforme a su voluntad. Pregúntese en decisiones, en actividades, si está usted honrando a Dios. Joven, si estás honrando a Dios y si eso es conforme a su voluntad. Y por eso leer su palabra, que es su voluntad, es necesario cada día de nuestra vida. Así que esos son los tres consejos de una familia que está en paz y en amor con Dios. Y ahora vamos a entrar de lleno a la cita que nos permite considerar la palabra y la voluntad de Dios en este tema de una comunicación que edifique en la familia. Está en Santiago 1 del 19 al 22. Primero les voy a leer la versión Reina Valera. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. En la nueva versión internacional, que usa un español más castellano, dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1, 19, 22. ¿Verdad? Nuestra oración es que el Espíritu Santo de Dios la ponga a lo más íntimo de nuestro ser, ahí en las coyunturas de nuestros huesos, en nuestros pensamientos, los discierna y lleve a cabo la obra para la que es enviada, porque la palabra nunca regresa vacía, siempre cumple para lo que es enviada. Este tema de la comunicación está tan en boga, y sin embargo debemos considerar que la comunicación es un fundamento eterno de Dios, no la inventó el ser humano, ni las reglas, ni la tecnología. En el principio, Él se comunicaba libremente y en todo momento con Adán y Eva. Después de la caída, se comunicó con el hombre a través de su espíritu, que hablaba con algunas personas, ¿verdad? Moisés, Noé, Abraham, Isaac.
y luego a través de los profetas. Finalmente, a través de su Hijo Jesucristo, quien con sus apóstoles nos comunicaron y dejaron el legado de los evangelios y de toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, ahora tenemos su palabra escrita y su Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos la revela a nuestro espíritu y a todo nuestro ser. Qué tremenda obra de parte del Señor. Las personas entonces, hombres, mujeres, niños, jóvenes, bebés, estamos diseñados para comunicarnos con el Padre y entre nosotros, es decir, tener comunión. El primer y más grande mandamiento y el segundo, que es semejante a él, se refiere al amor, a la comunión y a la comunicación que necesitamos primeramente con Dios y luego entre nosotros. Hoy se le ha denominado una época de la tecnología digital y de las comunicaciones. Sin embargo, las personas están cada vez más aisladas entre ellas. Hay vacíos en su comunicación, pues esta no es conforme al modelo original que Dios estableció y que Él ejerce con quienes tienen la disposición en su corazón de abrírselo a Él. Así que es en nuestra oración, abra su corazón. Ponga la paz del Señor en estos momentos y permita que Él le hable. Ponga toda su disposición y su atención. Joven, pon todas tus pilas enfocadas a lo que Dios dice a través de su palabra. Y entonces vamos a desarrollar la cita que hemos hoy puesto para que sea un fundamento en nuestra comunicación. Y dice, todo hombre sea pronto para oír. Y aquí haga una reflexión. Cuando pueda, mírese al espejo o ahorita se ve en su cámara, ¿verdad? ¿Y qué ve? Dos ojos es sentidos de entrada, dos oídos, sentido de entrada, una nariz, sentido de entrada y una sola boca. Es decir, que mucho más debe entrar que salir. Y esta palabra dice, todo hombre sea pronto para oír. Proverbios 1:3 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Este es el primer paso para lograr una comunicación que edifica, que construye y que da unidad. Qué interesante, pero cuánta verdad y qué profundidad hay en ello. Primero, oigamos. Y aquí quiero poner primero el ejemplo de los papás. Nos va a decir algo nuestro hijo, pero como ya estamos enojados, como ya nos tenemos que ir, como las prisas de este tiempo nos abruman, entonces inventamos. ¿En qué sentido inventamos? Bueno, creemos que como ya lo conocemos, sabemos lo que nos va a decir. O incluso no permitimos que termine la idea y nos imaginamos lo que quiso decir. Y claro, eso interfiere la comunicación. Hijos, debemos escuchar con atención a nuestros padres, permitir que expliquen claramente lo que nos están instruyendo o indicando, o las indicaciones que nos están dejando, o la instrucción que nos están dando. Oír primero antes de contestar. Y aquí reflexionemos. ¿Estoy escuchando a mis papás completamente, correctamente, atentamente? Esposo, esposa, ¿estoy escuchando a mi cónyuge completo? Hay veces que hemos vivido quienes tienen 40, 50, no sé, muchos años de vivir juntos, creen que ya conocen al dedillo, decimos acá en nuestra tierra, a la otra persona. Y entonces creemos que ya sabemos lo que nos va a decir y dejamos de escuchar. Simplemente hacemos una idea y ejecutamos conforme esa idea. Hijos, ¿están escuchando a sus padres? Padres, ¿estamos escuchando a nuestros hijos? Hermanos, ¿escucho a mi hermano? O simplemente hay veces que entre gritos y entre palabras altisonantes no hay comunicación, solo hay
ruido. La comunicación requiere un emisor y un receptor. Y este receptor primero debe escuchar. Sigue diciendo la palabra. Que seamos primero oír con atención. Tardos para hablar y tardos para enojarnos. Hay veces que aún no termina nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, de darnos la información, de comunicarnos y ya estamos o respondiendo o incluso enojándonos, incluso respondiendo de manera airada, de manera enojada. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué tenemos que hacer para escuchar? Primero, refrenar nuestros labios y tardarnos en hablar y más tardarnos en enojarnos. Escuchar, en primer lugar, el mensaje que Dios nos transmite. Por eso leer su palabra y leerla en voz alta es magnífico para el entendimiento. El entendimiento nuestro, el personal y el de la familia. Leer en familia un versículo, una porción y luego platicar de ella es comunicarnos con Dios para esperar y luego dar una respuesta que edifique. La palabra dice que nuestros vocabulario, que nuestras palabras deben ser sazonadas y guiadas por el Espíritu Santo y que esté en su palabra, ¿verdad? Contestar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es amable, sin apresurarnos. Este tiempo quiere traernos llenos de actividades. Este mundo quiere saturarnos de actividades y que no tengamos oportunidad de comunicarnos. El WhatsApp no es una comunicación, perdónenme, es información ida y vuelta. Las redes sociales. La verdadera comunión requiere este momento en el que usted escucha, nosotros platicamos, pero después usted nos manda sus comentarios. Eso es un ciclo de la comunicación. Y la reflexión en esta porción, ¿qué tan pronto se enoja? Tenemos acá una expresión de decir que la mecha es corta, es decir, que se enciende y rápido llega a la cera. ¿Qué tan corta es su mecha? Piénselo. ¿Cuánto tarda en hablar el otro y usted en enojarse? Hay veces que tarda las primeras palabras y ya estamos contestando con enojo, con ira, con deseos de, de, de lesionar, de lastimar al otro, ¿verdad? Sigue diciendo la cita. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, la justicia de Dios, su obra y su voluntad, no requiere de que nosotros nos enojemos, papás, hijos, hermanos, abuelos. Nuestro enojo no tiene que ver de parte de Dios. Sí, algunas cosas nos pueden molestar, sí. Pero Efesios 4:26 dice en la Nueva Versión Internacional, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. O sea, que no pase de este día ese enojo. ¿Cuál es el antídoto? El perdón. ¿Qué razones tiene usted o encuentra frecuentemente para enojarse? Piénselo por un momento. Joven, piensa ¿por qué te molestas? ¿Por qué te enoja que te digan que recojas tus cosas? ¿Qué es lo que realmente hay en el fondo de ese enojo? Una de las causas más frecuentes de nuestro enojo es que las cosas no se hicieron como yo quería, como yo había planeado o como a mí me gustaría. Incluso llego a decir, no me molestes. Cuando me hablan con la verdad, digo que me molesta. Y sí, la verdad muestra siempre nuestra condición. Y eso incomoda, seguro que sí es. Pero entonces, ¿qué causó tu enojo? La incomodidad de que no fuera conforme a tu plan, conforme a lo que a ti te gusta. Hay muchas cosas que nos gustan y la verdad es que no edifican. Hay muchas cosas que preferiríamos y que incluso son legales, pero no nos conviene. Así dice la palabra.
¿Es legal en algunos países el aborto? Sí. A nosotros no nos edifica. Y como esa, tantas cosas. Las drogas, ahora que legalizan la marihuana, ¿es legal tener una porción de marihuana para uso recreativo personal? Sí. ¿Nos conviene? No. Es una droga. Así está clasificada y esa es su génesis, su fuente. Sigamos con la cita. Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ya dijimos, el enojo es porque no nos gustó, no nos pareció, no era conforme a nuestro propósito. Pero ¿qué es de desechar la inmundicia y la malicia de este mundo? ¿Qué es la inmundicia? Es todo aquello que es sucio, que es manchado, que es contaminado, que es sucio. Imagínense nada más. Pues lo que estamos haciendo o diciendo, honra a Dios, edifica nuestras vidas. Lo podríamos decir o hacer delante de nuestros padres, delante de Dios. Contaminado quiere decir inmundo o inmundicia. Y en el caso de temas sexuales, el incesto, el adulterio, la fornicación, son inmundicia. Quiere decir impuro, quiere decir deshonesto. Reflexionemos. ¿Qué es lo primero que pienso en la mañana y qué al terminar el día? Me despierto con las noticias de la nota roja o las de este mundo, que prender el radio para las noticias, y no digo que no sea necesario informarnos de las condiciones, pero es lo primero que hacemos en la mañana. ¿Y cuál es lo último? Ver la tele y las noticias y todas esas cosas que deterioran y que ya sabemos que están deteriorando este mundo. ¿De qué alimento mi espíritu y mi alma? ¿De la palabra o de las noticias? ¿De la Biblia, de lo que Dios dice o de lo que este mundo dice? Cualquiera que sea su fuente. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, apartados para Él, joven, niño. Sí, hay cosas que te gustan, los videojuegos, pero ponle racionalización, ponle un lente de acuerdo a la palabra que es espíritu. Edifica, honra a Dios, es puro, es honesto. Hay diversiones, o nos parecen diversiones, que no honran a Dios ni edifican nuestras vidas. Por eso debemos tener en cuenta aún lo que escuchamos de la música, en fin, todas nuestras actividades deben ser puestas bajo el lente de la palabra. Sigue diciendo la cita, reciban con mansedumbre la palabra implantada. O sea, esta palabra, que ya la has escuchado unas, varias veces seguramente, pero que la debemos recibir con quietud, con el deseo ferviente de ser instruidos. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Pilar fundamental de nuestra comunicación y de nuestras relaciones con Dios y con nuestra familia y nuestro prójimo es el amor. El amor que es Dios, el amor como Dios lo diseñó, no una emoción, una decisión. En 1 Corintios 13, ustedes pueden, el amor no busca lo suyo, no se envanece, el amor no se irrita, el amor todo lo espera, el amor es paciente. Dios es amor y ahora nosotros tenemos su naturaleza. Por lo tanto, expresarlos nos va a dar siempre paz, consuelo, esta sensación enorme de estar edificando, cuando el amor de Dios es el que se expresa en todas nuestras relaciones. La mansedumbre quiere decir suavidad,
benignidad, amabilidad en el trato y en el carácter. Fíjese. ¿Qué es lo contrario? La arrogancia y la presunción. Esta es, pues, una virtud y un fruto del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar en comunión con Dios y por eso uno de los consejos prácticos de la sesión anterior era pedirle al Espíritu Santo que tengamos su llenura, que seamos un conducto útil, abierto a su enseñanza, a su guianza, a su instrucción. Y sigue diciendo, la cual puede salvar sus almas. O sea, esta palabra recibida con suavidad, con el anhelo de ser edificado y transformado, puede salvar nuestras vidas. Sí, la obra en la cruz restauró nuestra comunión con el Padre, con nuestro prójimo, con nuestra familia nuclear y nuestra familia en Cristo. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Sí, antes de conocer a Cristo estábamos perdidos, pero ahora hemos pasado de tinieblas a su luz admirable. Niño, joven, piensa por un momento. Jesucristo también fue niño y también fue joven y estuvo sujeto a sus padres. Así dice la palabra. Ahora, ¿tienes alguna inquietud? Llévala delante de Dios en oración, rogando que se haga su voluntad primeramente en ti, en tu corazón, en tus pensamientos y en segundo lugar en tus padres, en tu familia. Y termina diciendo la cita, no, va concluyendo, pero sean hacedores de la palabra. ¡Wow! La palabra dice que necesitamos ser hacedores y no solamente oidores, porque aquel que solo escucha y no hace, decía mi abuelita, que le entra por un oído y le sale por el otro. Y es tan sencilla aplicar la palabra. Una vez que Dios te dice, honra a papá y a mamá, hónrelo. Esposo, ama a tu esposa, ámala, como Cristo amó a la iglesia, no como a ti te parece. Esposa, respeta a tu esposo, quien Dios lo ha puesto como autoridad, como cabeza de tu casa. Tienes que darle ese lugar. Hermanos, démonos soporte unos a otros. ¿Qué es soportarnos? No es aguantarnos las cosas difíciles, que también está incluido, sino en intercesión. Señor, guarda a mi hermano, Señor, dale entendimiento para la escuela, Señor, que el bebé crezca sano, Señor, para tu gloria y que te conozca, que escuche tu palabra y que la guarde en su corazón. En Santiago 1:25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Es tan sencillo y a la vez nos cuesta tal trabajo, ¿verdad? Escuchar la palabra, entenderla y ponerla por obra. Seamos hacedores. Miren, el pueblo judío era gente que conocía muy bien la palabra, la recitaba de memoria, la sabía escribir de memoria, pero no la vivía. Y entonces Jesucristo dijo, oigan lo que escuchan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque se saben la palabra de memoria, pero no la viven. Nosotros necesitamos ser hacedores de la palabra. Así que cada vez que haya una perla que el Señor pone en tu corazón, ejecútala. Debemos interceder por nuestras autoridades. Ya te lo dijo Dios. ¿Cuántas autoridades tienes? Tus papás, tus profesores, el jefe en la oficina, las autoridades civiles, las autoridades en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. A todas ellas hay que orar por ellas. Tan sencillo, ya lo dijo Dios, hay que hacerlo. Y sigue diciendo, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. O sea, vuelve a remarcar, no pongan por obra la palabra y no sean solo oidores,
porque no hay justo ni uno solo, sino que somos justificados en Cristo. Por eso necesitamos ser oidores y hacedores. De lo contrario, solo viviremos en el engaño. Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Somos una obra en proceso. El Señor está obrando y dice en su palabra que la buena obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese o hasta que nosotros nos vayamos con Él. La palabra, que es la voluntad de Dios, es sencilla y es práctica, pero tiene el reto de que hay que someter nuestra voluntad a la de nuestro Padre que está en los cielos. Y esto se logra con nuestra entrega en amor y la obra de su Espíritu Santo. Necesitamos desde el amanecer hasta el anochecer decirle, Señor, aquí estoy, este es mi día, me levanto, tengo que jugar, tengo que aprender, tengo que ir a la escuela, tengo que ir al trabajo. Lo pongo en tus manos. Por favor, que sea conforme a tu voluntad, que se haga en mi vida como se hace en el cielo, que sea yo un siervo útil, que cumpla todo para lo que tú me tienes en esta tierra. Que sea un hijo conforme a tu corazón, una esposa conforme a tu corazón, un esposo conforme a tu corazón, un ciudadano que te honre y glorifique la tierra donde me has puesto. Estamos para hacer luz y sal donde Dios nos tiene. Ahí en esa colonia, ahí en ese municipio, ahí en esa población, ahí en esa escuela, ahí en ese trabajo, estamos para hacer luz y para hacer sal. ¿Qué podemos ir concluyendo? La comunicación es un fundamento en la relación con Dios y con nuestra familia. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Uno, leyendo su palabra. Pero ¿cómo le hablamos? Orando. Orar es platicar con Dios. Otra conclusión es, Dios se comunica con nosotros a través de su palabra y requiere de nuestra disposición para escucharla, para entenderla y para vivirla. Lea una porción y léala en voz alta. Alimente su espíritu. Pero cuando usted va escuchando la palabra, tiene más fuentes de aprendizaje. Los expertos dicen que tenemos 3 vías de aprender: la visual, la auditiva y la kinestésica. Cuando usted habla la palabra, cuando usted la declara, la lee en voz alta, usa los 3 mecanismos de aprendizaje. Tercera conclusión: la respuesta que a Dios le agrada es que seamos hacedores de su palabra. Ese es el fruto de la comunión sincera con Él. Fruto que le agrade. No piense usted que son a veces los deseos y que sus planes se hayan llevado a cabo, que tal como lo diseñó, como lo pensó, se haya ejecutado. Pregúntese si ese fruto es agradable al Señor, si ese es un fruto que Él anhela de usted, si ese es un fruto para el cual Él le dio esos recursos de tiempo, de creatividad, de habilidades. Piénselo. Piensa, joven. Si eso, sí quieres ser futbolista, lo anhelas con todo tu corazón, ¿cómo va a honrar eso a Dios? Porque sin duda Dios puede usar un futbolista, un artista, un ingeniero, un abogado, un comerciante, una persona que trabaje para el aseo de las casas. A todos y cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito ahí donde Él nos tiene. ¿Qué consejos prácticos podemos tomar de esta cita y de esta enseñanza? Primero, orar cada día. Cada uno de los integrantes debemos tener nuestro momento de oración. El salmista decía que temprano buscaba al Señor, como el siervo brama por las aguas, ¿verdad? Y eso lo hace desde temprano. Busca así la presencia del Señor. Él la buscaba desde temprano. Búscala, joven, niño, a su bebé, inmediatamente antes del primer biberón o de la primer amamantada del día, háblele la palabra. O junto con la amamantada, háblele la palabra. Tengamos un tiempo de oración personal, un tiempo de oración como matrimonio.
separen unos minutitos. Sí, sé que el día está ajetreado y tremendo, pero qué mejor hoy lunes que hace su agenda de la semana, de una vez ponga tiempo de oración como matrimonio y un tiempo de oración como familia. Dispóngalo, disponga su corazón, su entendimiento. Por supuesto, tiene que separar. Siempre decidir significa renunciar. Decido tomar un tiempo para oración, seguramente renuncio a otros tiempos que hubiera puesto para ello. Segunda consejo, estemos atentos a lo que Dios nos dice en su palabra, a cada uno y como familia. En ese tiempo personal, matrimonial y familiar de lectura, atentos. ¿Qué quiso decirnos Dios? Por eso es tan útil, después de leerla, comentarla. Y tercer consejo, todo lo aprendido y revelado por Dios, pónganlo en práctica en su vida diaria, inmediatamente. A ver, Dios les dijo, oren por toda autoridad y en ese momento oren. Y luego anótenlo en su lista de intercesión, sus autoridades. Interceda por ellas. Le preguntaron a Dios a Jesucristo que si había que pagar impuestos y le dijo, préstenme la moneda. Les dijo, ¿de quién es esta imagen del César? Pues entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es tan sencillo. Pagar impuestos viene de parte de Dios. Dios dice, si tu autoridad ha establecido una carga impositiva, cúmplela. Y Dios hará el restante. Si pones primero en tu corazón el reino de Dios y su justicia, lo demás te será añadido. Que el Señor sea el centro de nuestra comunión y de nuestra comunicación. Papás, esposos, hijos, hermanos, estemos atentos y seamos hacedores de la palabra. Que tengan una estupenda semana en el Señor y un buen cierre de este precioso mes que Dios nos ha dado. Bendiciones. Buen día.